timbre sonó y Arken se dirigió a abrir la puerta. Sylveon y Hatu recibieron a los invitados en la sala. Habían llegado Poplio, Snivy, Miau, Hut, Scorbunny y Riolu. Arken les dijo que les llamó debido a que quería hacer una pequeña fiesta para celebrar la derrota del Victreebel. Poplio le dijo a Snivy que había traído a Hut con él debido a que él era quien podía ayudarle con su situación. Sylveon se les acercó y todos conversaron sobre aquel día que pasó lo del hotel. Arken discretamente se acercó a Hatu para discutir del plan. Hatu le dijo que no quedaba mucho y que era mejor ya decirles. Arken le dijo que aún debían esperar, pues Chespin no había llegado aún y sin él no les podía decir del plan. Arken volvió con los invitados y les dio la bienvenida, además de darles oportunidad de explorar la casa. Así lo hicieron. Miau y Scorbunny subieron al segundo piso. Poplio y Snivy vieron la cocina. Riolu observó la sala y Hut llegó a un pasillo subiendo las escaleras. Llegó a una puerta que llamó su atención. Chespin decidió no asistir a la fiesta de Arken debido a que junto a Sneasel y Buizel debían seguir investigando a Espion para encontrarla y detenerla. Aunque tenían un problema, no sabían cómo hacer para detenerla. Espion al parecer no se encontraba en el plano físico, así que tendrían que buscar a alguien de tipo psíquico para ayudarles, mientras se dirigían al pueblo de Arken para seguir investigando. Hut decidió abrir la puerta. Cerrado, eso no lo detendría. Hut rompió el seguro y entró a la habitación. Estaba llena de muchas cosas. Hut entró y contempló las cosas. Pudo notar un juego de mesa encadenado, un espejo envuelto, una charola de plata, una especie de conejo atado y con los ojos vendados, una jaula enorme con una planta de jarrón dentro y velas alrededor, una vasija y lo más atrayente, nave arrinconada a la pared, un trombic. A su alrededor tenía un círculo de sal. Hut se acercó a él, vio sus ojos y se perdió en su mirada. Cuando reaccionó se dio cuenta que pisó el círculo de sal. Hut escuchó su nombre, se asustó y salió volando de la habitación. No se dio cuenta que trozó un poco el círculo y Trombic se movió. Después de mucho se movió y gracias a que Hut rompió el círculo Trombic logró salir. Además de paso empezó a liberar al resto. El Murkrow desde el plano donde se encontraba veía todo esto. Estaba sucediendo, esto estaba empezando. Sylveon llevó la botana para todos. De pronto Arken notó que Hut bajaba apresurado. Poplio lo invitó a convivir con el resto. Miau y Snivy se notaban felices. Scorbunny estaba hiperactiva, como siempre. Poplio le dijo a Hut que era hora de decirle a Arken lo que harían con el espejo para ayudar al ítem. Poplio se acercó a Arken, pero antes de hablar las luces se fueron. Hatu de pronto le dio una sensación rara, se estremeció y le dijo a Arken que subieran a ver arriba. Los dos subieron corriendo arriba. El cuarto estaba abierto y ya no había nada adentro. Todo se escapó, solo quedaba algo dentro al parecer. Era el Dodrio retorcido que salió a atacar a Hatu. Esta del miedo salió corriendo. Su visión de esto se hizo real. Abajo todos vieron salir a Hatu de la casa siendo perseguida por el Dodrio. Arken bajó y les dijo que no se alarmaran, pero había un problema. Todas sus cosas que tenía encerradas se escaparon. Enfrente de la sala apareció Pazuzu y todos salieron corriendo a esconderse en lugares al azar de la casa, igual que Arken y Sylveon. Decidueye fue visitada por Ivy y Breixen debido al tema de que Poplio fue a resolver su problema con Litten. Decidueye los recibió, estuvieron hablando un rato, prepararon un café y se sentaron a discutir lo extraño que fue para ellos lo del hotel y como todos se juntaron por el asunto de Poplio. Decidueye les contó más sobre su situación del Salandit. De pronto las luces fallaron, Breixen sacó su rama y la encendió para alumbrar. Decidueye les dijo que de seguro fue un fusible y salió a revisar afuera. Breixen salió con ella para alumbrarle. Ivy se quedó adentro y de pronto empezó a escuchar sonidos afuera, pisadas, después rasguños a la ventana. Ivy salió afuera a ver y a lo lejos lo vio. Era el Dodrio retorcido. Este volteó a ver a Ivy, lanzó un ruido muy fuerte al aire y se lanzó sobre Ivy. Decidueye y Breixen lo notaron y corrieron hacia Ivy.
Las dos vieron igual al Doderio y en su defensa empezaron a atacarlo. Decidua y lo atravesó con una flecha encendida por Breixen y el Doderio cayó al piso, no estaba muerto y trataba de sacarse la flecha. Los tres aprovecharon para escapar, pero a lo lejos notaron a más seres igual de monstruosos que el Doderio, y se dirigían a por ellos, así los tres deciden correr de ahí. Mientras tanto Chespin, Buizel y Snisel llegan al pueblo de Arken y al llegar lo primero que ven es a Shatu correr de forma apresurada. Chespin la intersecta y le pregunta qué le ocurre. Hatu se relaja y les dice que estaba huyendo de un monstruo. Snisel se cuestiona y le pregunta qué clase de monstruo. Hatu les responde que un Doderio monstruoso. Snisel se calma y Hatu le pregunta a qué se debe la pregunta. Buizel le dice que venían buscando una espión malvada, pero al no estar en el plano físico no sabían cómo detenerla. Luego de un rato de explicarle lo de la maldición de espión, Hatu decide llevarlos a su casa ya que ella tenía la solución a su conflicto. Arken se ocultó en una pequeña habitación tras las escaleras y para su suerte se topó con Miau. Él se venía refugiando de Boogeyman y Pazuzu. Arken le dijo que sabía que esto pasaría pero no ese día. Miau empezó a desear nunca haber asistido a la fiesta. Arken sabía que debían acabarlos de alguna forma, pero no sabía cómo. Unos pasos se escucharon afuera, era Pazuzu que se acercaba. Esperaron a que el ruido se fuera y Miau y Arken salieron para correr a otro lado, pero Miau se distrajo por un ruido de una moneda de plata. Alguien lanzó una moneda al suelo. Miau se acercó para agarrarla. Nuevamente lanzaron otra moneda, y otra, pero en la última cuando Miau se agachó una mano, tomó su cola y comenzó a jalarlo. Se dirigía hacia el Boogeyman que tenía su capa abierta, quería llevarse a Miau, pero Arken no se lo permitió y lo salvó. Después corrieron nuevamente al cuarto bajo la escalera. Necesitaban crear un plan para librarse de esos dos demonios. Silveon y Hudhud corrieron al segundo piso hasta llegar a uno de los cuartos. Hudhud le preguntó qué fue eso, y Silveon le dijo que nada bueno. De pronto Hudhud escuchó rasguños en la ventana, pero no quiso ir a ver. Silveon fue a revisar y frente suyo apareció el rostro de Litten. Lucía muy horrible, peor que Tombik. Hudhud usó su pata para romper la ventana, pero ahora Litten apareció en el espejo de la habitación y trató de agarrar a Silveon. Los dos salieron al pasillo. Litten estaba reflejado en las ventanas. Trataron de huir de él pero no podían, ya que Litten se podía reflejar en las ventanas y espejos. Poplio agarró a Scorbunny y la llevó al sótano de la casa para ocultarse. Ya estaban a salvo, o eso creyeron. Con ellos estaba Trombik, quien los dejó encerrados en el sótano junto con él. Poplio tomó un costal de composta y se lo lanzó a Trombik para distraerlo, y junto a Scorbunny se ocultaron dentro de una cajas que tenían en el sótano. No hacía falta mucho tiempo para que Trombik los hallara. Riolu y Snape lograron salir de la casa rumbo al patio trasero. Estaban aterrados los dos. Riolu se preguntaba cómo es que todas esas cosas que Arken encerró se escaparon. Mientras pensaba de las gotas de lluvia se formó Sobol, y a la par aparecieron Vaporeon y Sidra aún bajo el control de Sobol. Tomaron a Snape prisionera, la metieron al cobertizo del patio y Sobol ordenó traer también a Riolu. Decidua y Breixen llegaron a un camper huyendo de los retorcidos, tocaron la puerta para que les abrieran. Así pasó. Ya adentro se encontraron con Noctowl y Cramorant que estaban esperando a Miau. Les preguntaron por qué querían entrar. Decidua y les dijo que estaban huyendo de unos monstruos, una Bullpix, un Miau, un Squirrel, un Bulbasaur, un Charmander, una Victini, un Victreebel, y un Doderio. Noctowl los reconoció, eran los estudiantes que fueron asesinados en esa cabaña. Les sorprendió saber que se convirtieron en monstruos. Breixen les dijo que los venían siguiendo y que necesitaban acabarlos. Su debilidad era el fuego, pero eran bastantes. Estaba lloviendo y solo Breixen era capaz de producir fuego. Necesitaban un plan, pues ya venían por ellos. Hatu entró a su casa junto a Snisel, Chespin y Buizel. Ella les dijo que al ser psíquica podía llegar al plano de espión, sin embargo no le podría hacer frente. Hatu sabía que esa espión era la de su visión, sabía la clase de monstruo que era y por ende solo la podía espiar, no podría atacarla y si no la mataría. Chespin le deseó suerte. Snisel le dijo que tuviera cuidado con ella. Hatu entró en trance, estaba más preocupada de toparse ahí con el Murkrow que con espión.
Hatu entró al plano entre la vida y la muerte, justo donde se encontraba Espion, empezó a explorar, se acercó con cuidado. Estaba en una especie de sala de vigilancia, con monitores enormes y una silla para ver los monitores. Cada pantalla mostraba a cada soldado del Murkrow atacando. Boogeyman y Pazuzu estaban buscando a Arken y Miau. Trombig logró encontrar a Poplio y Scorbunny y trataba de abrir la puerta. Sobol buscaba a Riolu, el cual se ocultaba en unos arbustos. Sylveon y Hut eran acosados por Litten y el Dodrio junto a los retorcidos iban rumbo al camper de Miau. La silla giró y ahí estaba el Murkrow, quien estaba viendo y coordinando todo. Hatu quiso correr, pero ahí estaba Espion, la tenían rodeada, la acabarían los dos. El Cramorant les propuso cómo podrían acabar con los retorcidos. Él conocía un movimiento que le permitía lanzar muchas arrocudas a un mismo objetivo. Breixen añadió que podría prenderles fuego para hacer algo parecido a lo del hotel, pero más grande. Solo debían conseguir muchas arrocudas y juntar a los retorcidos para que el Cramorant les lance las arrocudas. Decidua y Noctowl saldrían. Noctowl sabía que había un criadero de arrocudas cerca, mientras Ivy, Cramorant y Breixen se quedarían a preparar todo. Scorbunny no pudo abrir la puerta, así que se dejó de tonterías y comenzó a correr muy rápido alrededor de Trombig para aturdirlo. Este dejó a Poplio, subieron la escalera del sótano y Scorbunny tomó un bloque de construcción y lo pateó para romper la puerta y salir. Sylveon y Hut no lograron escapar del ítem, así que subieron al ático, donde no habían ventanas, subieron apresurados. Ya todo había acabado. Hut se dio cuenta de la gotera del techo, ya había un gran charco, mismo del cual apareció reflejado Litten. Sylveon trató de dispersar el agua, pero al tocarla empezó a hundirse dentro. Litten la estaba jalando dentro del reflejo en el charco. Hut trató de salvarla. Boogeyman y Pazuzu finalmente entraron al cuarto con Arken y Miau dentro. Pazuzu convirtió en piedra a Miau. Arken trató de escapar, pero el Boogeyman lo atrapó y lo llevaron a la sala de la casa. Riolu podía sentir que Sobol estaba ahí afuera, tenía miedo de ser encontrado. Snivy por su parte llamó la atención del Vaporeon y con sus lianas atravesó la puerta para agarrar al Vaporeon, estrellarlo con la puerta del cobertizo y así ella poder salir. Ya una vez afuera se decidió a buscar a Riolu. Sidra trató de atacarla con agua hirviendo. Snivy comenzó a luchar con ella, pero Sidra se movía sorprendentemente rápido. Riolu finalmente salió decidido a enfrentar a Sobol, pero antes de poder tocarlo Vaporeon apareció y Riolu tuvo que pelear con él. Decidua y Noctowl llegaron al criadero de arrocudas, sacaron unas redes y entraron a atrapar a todas las que pudieran. Esa fue la parte sencilla. A la salida las estaba esperando Victini y el Victreebel. Victini hizo que las redes se rompieran liberando a las arrocudas en el piso. Decidua y se encargaría de Victini y Victreebel y Noctowl recogería a las arrocudas. Así lo hizo Noctowl. Mientras Decidua y tenía problemas, el Victreebel estaba débil por lo del hotel, pero Victini parecía ser más astuta, pues esquivaba las flechas o hacía fallar a Decidueye. Noctowl ya libre ayudó a Decidueye tomando a Victini de la cabeza y haciéndole presión para encajarle sus garras y dejar la herida para poder escapar. Las dos corrieron lo más rápido posible de vuelta al camper. Buizel notaba que Xatu se contorsionaba un poco mientras estaba en trance. Algo debió pasarle. Xatu había sido atrapada por Espion, no la dejaba ir ya que con su energía psíquica la tenía inmóvil. En el plano psíquico Chespin, Buizel y Snisel notaron que las luces estaban parpadeando, tenían miedo de que algo le pasara a Xatu, mientras enfrente de Xatu apareció el Murkrow y le pidió que observara. Arken fue llevado a la sala y sentado en su sillón, el Boogeyman lo tenía sujetado y no lo dejaba ir. El Murkrow se hizo presente, estaba tanto en plano físico como en el psíquico, estaba en ambos a la vez y le permitió a Arken y Xatu ver lo que estaba pasando. Sylveon casi estaba sumergida en ese charco, siendo jalada por Litten y Hut sin poder ayudarla. Los dos vieron a Trombig herir a Poplio y Scorbunny para evitar que escapen, vieron a los retorcidos entrar al camper y al Cramorant. Breixen y Ivy salir corriendo aún sin estar listos para el plan y tratando de defenderse como pudieron, y lo más desgarrador, Espion al ver que Snivy sí lograba hacerle frente a Sidra y Vaporeon decide entrar en su mente. Arken y Xatu podían ver un recuerdo de Snivy molestando a Arken en la escuela. Xatu sentía maldad en Espion.
Snivy estaba luchando, estaba ganando, de pronto estaba en el patio de alguna escuela y enfrente estaba Arken con sangre en la cara. Snivy se dio cuenta que había sangre en su puño, se dio cuenta de lo que hizo, ese Arken dejó de respirar, Snivy trató de todo por reanimarlo, de pronto el Arken mordió su brazo con su pico y se lo arrancó, y le dijo que llegó su hora de partir. El Arken se transformó en espión, miró fijamente a Snivy y giró su cabeza a un costado. Ryolu se dio cuenta que Snivy se quedó quieta, aventó a Sobol y fue a ver a Snivy. Hatu y Arken seguían viendo todo, Snivy se elevó en el aire y sus brazos y piernas fueron jalados, como si tiraran de sus extremidades, después fue desmembrada, como el Salandit. Ryolu gritó horrorizado y Sobol se lanzó a ahorcarlo, Hatu y Arken se quedaron horrorizados, el Murkerou le dijo a Arken que era solo el inicio y que nadie lo detendrá, Hatu por su parte gritó tanto que logró aturdir a Espión y esta la soltó. Hatu por un segundo pudo ver la mente de Espión y descubrió algo que le daría ventaja, así que decidió salir del trance. Arken estaba llorando, todo era su culpa, pudo haberlo evitado de hablar con Trombik y Murkrau cuando pudo. Trombik apareció y traía consigo a Poplio y Scorbunny lastimados. Decidua y Noctowl al llegar vieron que los retorcidos los alcanzaron, Breixen le indicó deprisa preparar todo, no había mucho tiempo. Decidua y Breixen empezaron a lidiar con los retorcidos, Decidua y los acribillaba y Breixen les lanzaba fuego, Cramorant, y Vi y Noctowl empezaron a preparar todo, Cramorant empezó a comer tan rápido como podía las arrocudas, y Vi trajo un tronco muy ancho y Noctowl le dijo a Breixen que era hora, Breixen le prendió fuego al tronco, el Cramorant se preparó, Decidua y Vi, Breixen y Noctowl atrayeron a los retorcidos para ponerlos en fila y Cramorant comenzó a disparar las arrocudas hacia los retorcidos, la idea era que las arrocudas atravesaran el tronco en llamas para prenderse en fuego y así al golpear a los monstruos los incendiaría. Cramorant logró disparar todas las arrocudas que tragó, los retorcidos estaban en llamas y cayeron muy débiles al piso, funcionó, los 5 celebraron su victoria, pero nadie notó que el Doderio se había ocultado en el techo del camper, saltó atrás del Cramorant y lo atravesó con el pico de una de sus cabezas, Decidua y le lanzó una flecha en llamas, que le atravesó el cuerpo al Doderio y cayó al piso como el resto de monstruos. Hatu salió del trance y les dijo a Chespin, Buizel y Snisel que descubrió que Espión sí estaba en el mundo físico, estaba en trance de la misma forma que Hatu y es así como atacaba y como estaba en ese plano junto al Murkrau. Le preguntaron dónde estaba y Hatu les dijo que se escondía en su casa, así que podían aprovechar para ir a matarla mientras estaba en trance, mientras ella debía volver a ese plano, tenía que distraer a Espión y Murkrau, solo así ganarían. Hatu volvió al trance y Chespin, Snisel y Buizel tomaron un auto para volver a la casa de Espión lo más pronto posible, sin embargo, no se dieron cuenta que Victini los empezó a seguir. Sylveon estaba a punto de ser succionada dentro del charco por Litten, sin embargo recordó a Arken y lo mucho que quería volverlo a ver y usando sus patas se impulsó hacia atrás y Hut logró sacarla y de inmediato bajaron para ayudar al resto. Ryolu estaba siendo ahorcado, necesitaba ayuda. Sylveon al bajar escuchó los quejidos de Ryolu y junto a Hut fueron a ayudarlo. Sylveon usó sus cintas para mandar a volar a Sobol y rescatar a Ryolu, lo llevaron dentro. Poplio y Scorbunny se estaban arrastrando para tratar de escapar, Trombik usó su pico y perforó una pata de Scorbunny y la empezó a arrastrar para llevársela, Poplio trató de sujetarle la mano, de pronto Trombik fue golpeado en la cabeza con un jarrón y cayó al piso, Ryolu los había salvado, Sylveon recostó a Scorbunny en su espalda y se dirigieron a la sala para ayudar a Arken y Miau. Chespin, Snisel y Buizel llegaron al fin a casa de Espión y entraron para empezar a buscar dónde se escondía Espión, buscaron desesperadamente por toda la casa, nada, debían apresurarse, sin embargo ahí es donde Victini los empezó a atacar. Decidua y seguía alerta por si venía algún otro monstruo, mientras Noctowl fue a ver al Cramorant, se veía mal, tenía los ojos entrecerrados y empezó a toser, Noctowl lloró, no quería dejarlo, el Cramorant le dijo que no llorara y perdió el aliento, se había ido. Snisel usó sus garras para atacar a Victini, Chespin del miedo por Victini huyó y se ocultó tras la escalera, mientras respiraba agitado notó una puerta en el piso,
La abrió, era la escalera al sótano, al bajar la vio, era Espion que estaba sentada en sus patas traseras. Chespin subió para avisar que la encontró. Victini tenía sometidos a Sneasel y Buizel. Chespin se armó de valor y se lanzó sobre Victini para atravesarla con sus espinas. Sneasel ya libre usó sus garras y le cortó la yugular a Victini. Buizel les dijo que traería las cosas para acabar con Espion. Sylveon, Hut, Riolu, Poplio y Scorbunny llegaron a la sala, donde estaban Boogeyman y Pazuzu con Arken capturado. Apareció Litten en una ventana, Sobol volvió con Vaporeon y Sidra, y Trombic apareció ya de pie. No había de otra, tendrían que pelear. Hatu estaba lista para lo que fuera. Murkrow apareció tras suyo y Xatu lo esquivó. Espion igual apareció, pelearon un rato, pero ambos eran muy fuertes. Hatu no les podía hacer frente, sin embargo alguien apareció para ayudar a Hatu. Buizel trajo una botella de licor, Sneasel sacó un arma y los tres descendieron al sótano. Ahí estaba Espion en trance. Sylveon logró rescatar a Arken y este se sumó para ayudarlos a pelear. Eran muchos sí, pero ellos eran más capaces. Hatu ya no podía más. Espion se le acercó para tratar de matarla, sin embargo ahí es cuando Umbreon apareció y se lanzó sobre Espion. Esa Umbreon era la misma que murió el día de la maldición Murkrow y su alma llegó para ayudar a Hatu. Hatu le dijo que ella se encargaría de Espion y Umbreon se fue sobre el Murkrow. Umbreon peleó contra el Murkrow hasta que finalmente logró someterlo. El Murkrow le dijo que aún no acababa, aún quedaba Espion y su ejército, y una vez los mataran seguirían el plan. Hatu le dijo que no se confiara tanto. Buizel le puso un pañuelo a la botella de licor y le prendió fuego. Después se la lanzó a Espion y esta se prendió en llamas. En el plano psíquico Hatu vio como Espion desaparecía de ahí, había salido del plano. Espion reaccionó, logró ver a Chespin, Sneasel y Buizel, les gruñó del enojo y trató de acercarse a ellos y Sneasel le disparó 3 veces al cuerpo hasta que Espion cayó al piso de espaldas aparentemente muerta. Después los tres salieron del sótano. El Murkrow se enojó por esto y picoteó a Umbreon. Después Xatu usando su poder psíquico lo inmovilizó y Umbreon pudo lanzarle un rayo de energía del círculo rojo en su cabeza. Al impactar con el Murkrow lo desintegró poco a poco. Todo había acabado. Xatu le agradeció a Umbreon y esta le dijo que ya cumplió su misión pendiente. Arken y el resto seguían luchando cuando de pronto vieron como Boogeyman y Pazuzu volvían a ser 2 simples cartas de un juego de mesa. Sobol cayó al piso muerto, su alma al fin fue liberada y podía descansar en paz. Vaporeon y Sidra fueron liberados del control de Sobol y no tenían idea de dónde estaban. Litten logró romper el espejo y salió, era el mismo Litten de antes y se reunió con Poplio. Trombic igual volvió a la normalidad, pero ya no estaba molesto ni con Sylveon ni con Murkrow, estaba confundido. Decidua y notó como la piel de los retorcidos se abría y de estos salían las criaturas que antes solían ser. Noctowl volvió a ver a Bullpix, la Bullpix de antes, igualmente el Charmander, el Meow, el Squirrel, el Victreebel, el Bulbasaur y el Dodrio volvieron a la normalidad, aunque sí se sentían algo lastimados y no recordaban lo que pasó. La casa de Espion Chespin vio a Victini en el suelo, pero ahora lucía como el resto de Victinis, aún así tenía la sangre de la yugular y el cráneo perforado. Se despidió de Chespin y le agradeció por cuidarla. Después de esto murió. Unos días después todos se volvieron a reunir en casa de Arken para platicar de todo esto. Arken les dijo que la verdadera razón de la fiesta había sido el planear cómo evitar lo que pasó con el Murkrow, pero ahora ya todo había acabado, todo volvía a ser normal. Arken quiso agradecerle a Xatu por su ayuda, pero Xatu no reaccionó. Xatu estaba frente a una mesa, en la mesa está un Eevee rostizado, con una manzana en la boca y al parecer una Sylveon se lo estaba comiendo. Después Xatu se encontraba en una fábrica, volteó hacia una pared. Estaba un animatrónico arrumbado a la pared, y este se empezó a mover erráticamente a la par que algo color gris y muy viscoso le salía de los ojos y boca. Después Xatu estaba frente a una fila de varios Pokémon, estos estaban frente a algo de color rojo, aunque Xatu no distinguió qué era. Después Xatu se encontraba corriendo en una especie de laberinto de corredores, y Espion la perseguía junto a 2 criaturas que Xatu no identificó, y finalmente estaba en un espacio oscuro donde vio como
cuando algo resurgía del polvo, un ave, presumiblemente un cuervo. Esto no era bueno, dijo Hatu. Después de esto salió del trance y Arken le preguntó si estaba bien. Hatu le dijo algo nerviosa que no había sido nada. Como sea, Arken continuó con su plática. Ahora les tocaba despedir a 3 compañeros que perdieron esa noche. Cramorant, Snivy y Victini, todos se lamentaron por estas pérdidas. Hubo algunas lágrimas. Ya más tarde cada quien volvió a sus respectivas vidas. Miau volvió con Noctowl a seguir viajando en el camper, al igual que Noctowl seguía conviviendo con Bullpix. Poplio ahora vivía con Litten y Scorbunny, la cual se estaba recuperando de sus lesiones. Decidua y consiguió nuevo trabajo como seguridad de un parque acuático. Breixen volvió a su casa junto a Ivy ahora que había perdido a Snivy. Arken y Sylveon seguían juntos y le dieron otra oportunidad a Trombik, quien se arrepentía de su actitud. Chespin se mudó con Riol, Wibu y Cell, y de vez en cuando visitaban a Snisel y Hut, y Hatu se quedó en su casa. Estaba preocupada de lo que vio, aunque trató de convencerse de que no fue real. Los habían acabado, lo que vio no podía ser real.